En la turbulenta costa de Oregón, una oscura noche de octubre de 1976, la detective Patricia Reynolds se desvaneció. Su última transmisión de radio, a las 10:47 de la noche, solo decía: «He encontrado algo. Voy a revisar las cuevas». Después, el silencio absoluto se apoderó de todo. La búsqueda fue exhaustiva, pero solo hallaron su linterna rota en un sendero empinado. Patricia había estado peligrosamente cerca de resolver la desaparición de 5 personas en 2 años. Ahora, ella era la sexta víctima. Era el otoño sombrío de 1976. El viento rugía, las olas golpeaban sin cesar, las rocas escarpadas de la costa de Oregón. Una zona de belleza salvaje, pero también de peligros ocultos. Pequeños pueblos pesqueros se aferraban a la tierra, sus habitantes acostumbrados a la implacable fuerza del Pacífico. Aquí, el océano era una presencia constante, tanto proveedora como destructora. Las leyendas locales hablaban de cuevas, marinas secretas y mareas traicioneras. Era un lugar donde lo real y lo mítico se entrelazaban con facilidad. En este escenario desolado, la detective Patricia Reynolds, de 32 años, trabajaba incansablemente. Patricia no era una detective común. Su determinación era legendaria dentro de la Fuerza Policial de Oregón. Tenía una mente aguda, una intuición casi sobrenatural y una tenacidad que rayaba en la obsesión. Su reputación se había forjado en casos difíciles, en resolver enigmas que otros habían abandonado. Cuando Patricia se aferraba a una investigación, no la soltaba hasta desentrañar cada hilo. En los 2 años anteriores, una serie de desapariciones había sembrado el pánico a lo largo de la costa. 5 personas, sin conexión aparente, simplemente se habían esfumado. Un maestro de escuela, una enfermera, 2 pescadores locales y una adolescente fugitiva. Sus casos eran inexplicables, sus rastros se perdían en el aire. La policía había agotado todas las pistas. La comunidad vivía con un miedo silencioso, una sombra constante sobre sus vidas cotidianas. Patricia había asumido los casos con una dedicación férrea. Pasaba días enteros peinando la costa, entrevistando a cualquier persona que pudiera ofrecer la más mínima información. Noches enteras las dedicaba a revisar expedientes, a trazar mapas de las mareas y las corrientes. Sentía que había una conexión, una pauta que se le escapaba, pero sabía que estaba cerca. Sus colegas a menudo la encontraban en la estación a horas intempestivas, sus ojos fijos en los tablones llenos de fotografías y notas. Esa noche en particular, el temporal era especialmente feroz. La lluvia azotaba el coche patrulla de Patricia mientras conducía por los caminos sinuosos junto al acantilado. Había recibido una llamada anónima, una pista vaga sobre unas luces extrañas en las cuevas al sur de la bahía. A pesar de la advertencia de sus superiores de no ir sola, la urgencia de Patricia era más fuerte. Sentía una punzada de presentimiento, una corazonada de que esta vez la pista era real. Creía firmemente que las cuevas, vastas y enigmáticas, guardaban la clave de las desapariciones. Había estudiado mapas de sus complejos sistemas, conscientes de que algunas solo eran accesibles durante las mareas más bajas. A las 10:47 de la noche, la radio de la policía emitió la última comunicación de Patricia. Su voz sonaba tensa, pero también con un atisbo de emoción. «He encontrado algo. Voy a revisar las cuevas». Luego, un sonido de estática y un silencio inquietante. Sus colegas en la central intentaron contactarla de nuevo, pero solo recibieron el zumbido de la radio muerta. La preocupación se extendió rápidamente por la estación. Sabían lo que significaba el silencio de Patricia. La búsqueda comenzó de inmediato. La fuerza policial, a pesar de la tormenta, se movilizó por completo. Helicópteros desafiaban. El viento, sus potentes luces perforaban la oscuridad. Barcos de la Guardia Costera rastreaban las aguas turbulentas. Equipos de buzos se preparaban para enfrentar las frías y peligrosas corrientes. Durante días, la costa se convirtió en un hervidero de actividad. Cada roca, cada cala, cada hendidura fue examinada. Pero la tierra y el mar solo devolvieron un objeto. La linterna rota de Patricia, encontrada en un sendero escarpado que descendía hacia las rocas.
El cristal estaba quebrado, la luz apagada para siempre. Patricia Reynolds, la detective implacable, había desaparecido. La lista de personas desvanecidas en la costa de Oregón ahora sumaba 6. El enigma se había profundizado. El miedo se había solidificado. Los ciudadanos se preguntaban si la costa había reclamado a otra víctima. Nadie podía explicar lo que había sucedido, ni dónde había ido. Las preguntas se cernían sobre la comunidad como una niebla densa. ¿Qué había encontrado Patricia? ¿Por qué había desaparecido? ¿A dónde había ido? La costa guardaba su silencio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El caso de la detective Patricia Reynolds se convirtió en una leyenda local, una historia de advertencia contada en voz baja por los pescadores y los lugareños. La esperanza de encontrarla viva se desvaneció lentamente, sustituida por una resignación sombría. Las autoridades finalmente la declararon muerta. Su esposo, destrozado por la pérdida, se volvió a casar con el tiempo, buscando consuelo en una nueva vida. Su hija adolescente, privada de su madre a una edad tan vulnerable, luchó por recordarla. Los recuerdos se volvieron difusos y dolorosos. La casa de los Reynolds se sentía vacía, un monumento al misterio sin resolver. Mientras el mundo exterior asumía la desaparición de Patricia, la verdad permanecía oculta en las profundidades. Lejos de la vista, un sistema de cuevas marinas, interconectadas, se había convertido en una prisión. Este laberinto subterráneo, inaccesible para la mayoría, era el dominio de Robert Blackwood, un exmédico de la Marina de 45 años. La guerra había dejado cicatrices profundas en su psique. Blackwood había desarrollado una psicosis, una creencia retorcida de que estaba protegiendo a las personas del mundo corrupto de la superficie. En su mente distorsionada, las cuevas eran un santuario, un lugar de salvación. Cuando Patricia descendió sola a investigar, Blackwood la emboscó. Pero a diferencia de sus otras víctimas, él quedó fascinado por su fuerza y su inteligencia. No la encerró con los demás de inmediato. En su lugar, la llevó a una cámara especial, a la que llamó la sala de observación. Aquí intentó convertirla a su visión retorcida, buscando una aliada en su delirio. Patricia, con su mente aguda, comprendió rápidamente la naturaleza del peligro. Fingió interés, buscando una oportunidad, observando cada detalle de su entorno, grabando los pasillos y las mareas en su memoria. Durante 15 años, Patricia sobrevivió en aquel laberinto submarino. Las cuevas eran traicioneras, pero ella aprendió sus ritmos. Durante las mareas bajas, tenía acceso a bolsas de aire y pequeñas playas internas, donde Blackwood había almacenado suministros. Aprendió a racionar la comida, a encontrar agua dulce de filtraciones. Su mente, su mayor arma, se mantuvo activa. Utilizaba trozos de carbón de fogatas para registrar cada día, cada detalle, cada descubrimiento en las paredes de las cuevas. Finalmente, Patricia encontró a los otros 5 cautivos. Estaban vivos, pero sus mentes estaban rotas por el tiempo y el aislamiento. El maestro, la enfermera, los pescadores y la adolescente. Ahora eran adultos, sus rostros marcados por la desesperación y la pérdida. Apenas recordaban sus vidas anteriores. Habían existido en un estado de letargo, sus esperanzas desvanecidas. Patricia se convirtió en su líder, su protectora. Estableció rutinas, les enseñó a racionar, a buscar la luz. Intentó organizar escapes, pero las mareas traicioneras y la complejidad de las cuevas hacían que fuera imposible. Cada intento fallido solo reforzaba el poder de Blackwood sobre ellos. Blackwood, mientras tanto, mantenía el control. Era un hombre metódico, su locura disfrazada de lógica. Había sellado las entradas más obvias a las cuevas, dejando solo pasajes ocultos que él conocía. Traía suministros regularmente, observando a sus protegidos, con una mezcla de piedad retorcida y orgullo. Creía que estaba salvándolos del mundo corrupto.
Sus visitas eran esporádicas, pero siempre calculadas para mantener a sus prisioneros en un estado de dependencia y temor. El secreto se mantuvo enterrado. Nadie en el mundo exterior podía imaginar que estas 6 almas seguían existiendo atrapadas bajo las olas. Las cuevas eran el perfecto escondite, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Patricia, sin embargo, nunca se rindió. Su mente de detective seguía funcionando, incluso en las profundidades. Sabía que la única forma de sobrevivir era mantener la esperanza, no solo para ella, sino para los otros, los traumatizados. Les hablaba del sol, de las estrellas, de la vida que una vez habían conocido. Mantenía viva la llama de la humanidad en ese infierno húmedo y oscuro. El esfuerzo por mantener la verdad enterrada era monumental, pero Blackwood lo había logrado, hasta ahora. La mañana del 23 de mayo de 1991, 15 años después de la desaparición de Patricia, la costa de Oregón experimentó una marea excepcionalmente baja. Era un fenómeno poco común, que exponía áreas de la costa que rara vez se veían. Miguel Santos, un pescador de 45 años, era un hombre tranquilo, con manos curtidas por el trabajo y una vida dedicada al mar. Había oído historias sobre las cuevas, pero nunca se había aventurado en ellas. Esa mañana, mientras exploraba una nueva zona de arrecifes expuestos por la marea, Miguel escuchó algo. Voces. Débiles, distantes, casi imperceptibles, pero definitivamente voces humanas que venían de las rocas. El sonido le produjo una mezcla de incredulidad y curiosidad. Sabía que nadie solía adentrarse tanto en esa parte de la costa. Las historias de la detective desaparecida y los mitos de la cueva se agolparon en su mente. Miguel sintió una punzada de nerviosismo. Podría ser el viento, se dijo a sí mismo. Podría ser un truco de la marea. Pero el sonido persistió, un murmullo colectivo que lo llamaba. Con cautela, comenzó a seguir el sonido, adentrándose por una estrecha hendidura en las rocas que la marea baja había revelado. La entrada era oscura y húmeda. El aire se volvió pesado. Dudó un momento. El instinto le decía que se retirara, pero la persistencia de las voces lo impulsó a seguir adelante. Mientras se abría paso por el pasaje estrecho, la luz se hizo más tenue, el aire más frío. De repente, la hendidura se abrió a una caverna más grande. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era una visión imposible, sacada de una pesadilla. 6 figuras esqueléticas, con ropas andrajosas y ojos hundidos, vivían en condiciones primitivas dentro de las cuevas. Se movían como fantasmas, susurrando entre ellos. Parecían sombras de lo que alguna vez fueron personas. Miguel se quedó paralizado, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. No podía creer lo que veían sus ojos. Pensó en los cuentos de náufragos, pero esto era diferente, más inquietante. Luego, una de las figuras se adelantó. Una mujer, con el cabello largo y enredado, el rostro demacrado pero con una chispa de inteligencia en sus ojos. Se enderezó, con una dignidad inesperada. Su voz era ronca por el desuso, pero clara. Soy la detective Patricia Reynolds, placa 4827. La declaración de la mujer golpeó a Miguel con la fuerza de una ola. Patricia Reynolds, la detective, desaparecida. La mujer que había sido declarada muerta. El mundo se le puso al revés. No había duda en su voz, ni en sus ojos. Él había visto su fotografía en los periódicos años atrás. No había sido un fantasma, no había sido un mito. Estaba allí, viva, en las profundidades de la tierra. El conflicto interno de Miguel fue breve. El shock inicial dio paso a una abrumadora necesidad de ayudar. Sabía que esto era algo que el mundo tenía que saber. La verdad había estado enterrada durante 15 años, y él, un simple pescador, había tropezado con ella. Se dio cuenta de la inmensidad de su descubrimiento, el peso de esa revelación. Tenía que volver a la superficie, tenía que contarlo. La historia de Patricia Reynolds, la detective que había estado viva todo este tiempo, cambiaría todo. Su corazón le decía que no había tiempo que perder.
La noticia se extendió como un incendio forestal. Miguel Santos, el pescador, había descubierto a la detective Patricia Reynolds, la mujer que había desaparecido 15 años atrás, viva. Y no solo a ella, sino a los otros 5 desaparecidos que la policía había buscado en vano. La comunidad estaba en shock. El país entero se aferraba a cada palabra que salía de la costa de Oregón. Nadie podía creerlo. Era un milagro. Era una pesadilla hecha realidad. El rescate fue una operación compleja. La Guardia Costera tuvo que esperar la marea perfecta, un momento en el que el acceso a las cuevas fuera lo suficientemente seguro. Se necesitaron equipos especializados, médicos, psicólogos, policías. La entrada a la cueva era estrecha y traicionera, un recordatorio constante de la oscuridad y el aislamiento que habían soportado los cautivos. Cuando finalmente emergieron, la escena fue sobrecogedora. Patricia Reynolds, ahora de 47 años, salió de la cueva, su rostro demacrado pero sus ojos brillando con una luz de determinación. Su cuerpo era frágil, pero su espíritu era inquebrantable. A su lado, o detrás de ella, los otros 5 cautivos emergieron a la luz del día. Eran figuras esqueléticas, con la piel pálida por la falta de sol. El maestro, la enfermera, los 2 pescadores y la adolescente, ahora adultos traumatizados. Sus rostros reflejaban el horror de 15 años de encierro. Apenas podían recordar sus nombres. Sus miradas estaban perdidas, sus mentes rotas por el confinamiento. Pero Patricia, a pesar de su propio sufrimiento, había sido su líder y protectora. Había mantenido la cordura del grupo, estableciendo rutinas, infundiéndoles esperanza. Había sido su ancla en la oscuridad y había guardado pruebas. Las paredes de las cuevas contaban una historia detallada, grabada en carbón por la mano de Patricia. Cada día, cada visita de su captor, cada detalle sobre las provisiones, las mareas, la estructura de la cueva, era un testimonio de su ingenio y su resiliencia. Las marcas en la pared revelaron la identidad de su captor, Robert Blackwood. La detective había documentado su comportamiento, sus delirios, sus creencias retorcidas. Los registros de Patricia eran cruciales. Explicaban su modus operandi, su obsesión con proteger a las personas de la sociedad. La verdad salió a la luz con un impacto brutal. Blackwood, el exmédico de la Marina, había transformado un sistema de cuevas marinas interconectadas en una prisión subterránea. Traumatizado por la guerra, había desarrollado una psicosis en la que creía estar salvando a la gente de un mundo corrupto. Patricia había descubierto su operación esa fatídica noche de 1976. Cuando descendió sola, Blackwood la emboscó. Pero su fascinación por la fuerza y la inteligencia de Patricia la salvó de ser tratada como los demás. La mantuvo en una sala de observación, intentando convertirla a su visión distorsionada. Las revelaciones de Patricia, grabadas en las paredes de la cueva, pintaron una imagen vívida de la vida en cautiverio. La constante amenaza de la marea, la monotonía de la comida, el aislamiento de la humanidad. La comunidad estaba horrorizada. Las noticias de la supervivencia de Patricia y los demás viajaron por todo el mundo. La gente no podía comprender cómo una verdad tan terrible había permanecido oculta durante tanto tiempo. La historia de Robert Blackwood, que había muerto 3 años antes en un accidente en las rocas, era un giro irónico del destino. Había muerto sin que su horrible secreto fuera descubierto por las autoridades. Las reacciones inmediatas de 1900, aquellos que conocieron la verdad, fueron abrumadoras. El esposo de Patricia, que se había vuelto a casar, estaba devastado, lleno de culpa y alivio al mismo tiempo. Su hija, ahora una mujer joven, se enfrentó a una madre que no reconocía, una figura de un pasado que había creído cerrado. Las familias de los otros cautivos experimentaron una mezcla de alegría e inmensa tristeza al ver el estado en que se encontraban sus seres queridos. La verdad había resurgido con una fuerza imparable, revelando no solo la existencia de la
prisión subterránea, sino también el alcance de la crueldad y la resistencia humana. La vida de todos los involucrados había cambiado para siempre. Las consecuencias de la revelación fueron de gran alcance. La reinserción de los sobrevivientes en la sociedad fue un proceso brutalmente difícil. Patricia, la más fuerte de todos, se enfrentó a una realidad que había continuado sin ella. Había sido declarada muerta, su vida desmantelada pieza por pieza. Su esposo se había casado de nuevo, y su hija adolescente, que ahora era una joven adulta, no la reconocía. Los lazos familiares, rotos por el tiempo y la ausencia, tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo hacían por completo. Los otros 5 cautivos estaban aún más traumatizados. El maestro, la enfermera, los pescadores, la adolescente. Eran adultos ahora, pero sus mentes habían quedado atrapadas en las cuevas. Los psiquiatras hablaron de síndrome de cautiverio prolongado. Apenas recordaban sus vidas anteriores. La luz del sol, el sonido de las ciudades, la abundancia de comida, todo era abrumador y extraño. Necesitarían años de terapia, de reconstrucción, de reaprendizaje de la vida. A pesar de todo, Patricia persistió. Su determinación, la misma que la había mantenido viva en las cuevas, la impulsó a seguir adelante. Después de una extensa recuperación física y psicológica, regresó a la fuerza policial como consultora. Se especializó en casos de cautiverio prolongado, utilizando su propia experiencia para ayudar a otros. Su conocimiento de la mente de un secuestrador, su comprensión de la supervivencia en condiciones extremas, no tenía precio. Se convirtió en una voz importante para las víctimas, una esperanza para aquellos que habían sido olvidados. Las cuevas, la prisión de Blackwood, fueron selladas con hormigón. El gobierno quería borrar cualquier rastro de la horrible historia que albergaban. La entrada estrecha, que una vez había sido una promesa de escape para Patricia, ahora era una barrera impenetrable. Se convirtió en un monumento silencioso a la locura de un hombre y a la increíble resistencia del espíritu humano. La comunidad, sacudida por la revelación, comenzó un largo proceso de curación. Se establecieron fondos para los sobrevivientes, grupos de apoyo para las familias. La historia de Patricia Reynolds se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad puede emerger. La policía revisó sus protocolos, aprendiendo lecciones duras sobre la importancia de no dar por muerta a una persona. La resolución del misterio de las desapariciones trajo un cierre doloroso pero necesario. Las familias de las víctimas, que habían vivido con la incertidumbre durante años, finalmente supieron la verdad. Algunos encontraron paz. Otros lucharon con la brutalidad de lo sucedido. El impacto en la comunidad fue profundo. Un recordatorio de la fragilidad de la seguridad y la fuerza del espíritu humano. La vida siguió, pero nunca de la misma manera. El misterio había sido resuelto, pero sus ecos resonarían por generaciones. La vida después de la revelación nunca fue completamente normal para Patricia. Se adaptó, sí. Encontró un nuevo propósito en su trabajo. Pero algunas noches, todavía se despertaba sobresaltada, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas y el eco de las cámaras de piedra resonando en sus oídos. 15 años. 15 años en los que el océano había sido tanto su prisión como su salvación. La memoria de la oscuridad, la humedad y el aislamiento nunca la abandonaría del todo. Los otros sobrevivientes lucharon por encontrar su lugar en el mundo. Algunos lograron reconstruir sus vidas, otros nunca se recuperaron por completo. La historia de Blackwood se convirtió en un caso de estudio sobre la fragilidad de la mente humana y el poder destructivo de la psicosis. La lección perduró. La fe, la resiliencia y la voluntad de sobrevivir pueden encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. La historia de Patricia Reynolds y los cautivos de la cueva, un testimonio de la fortaleza inquebrantable del espíritu humano.